Regresamos nuevamente a un encuentro sumamente especial y de bendición que estamos llevando a cabo con los temas de Cuaresma, que lo tuvimos ya anteriormente y ahora tendremos el tema de la Semana Santa. Me acompaña nuevamente el reverendo José Daniel García Pérez, pastor de la Iglesia Universitaria y parte del cuerpo ministerial que me acompaña en el gabinete episcopal. Bienvenido nuevamente, reverendo José Daniel. Muchas gracias, mi amada obispa. Gracias por este encuentro, por esta invitación linda que usted me hace en esta hora de poder profundizar en estos temas y muy particularmente en este tema de hoy, el tema de la Semana Santa. La Semana Santa es una semana sumamente especial para todo creyente en Cristo, para todo el pueblo cristiano a través del mundo entero. No es una celebración, pero de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué significa la Semana Santa a la vida del creyente en Cristo? Así es, obispa. La Semana Santa la reconocemos nosotros, el pueblo cristiano la reconoce como la Semana Mayor. Uh-huh. Es la semana más importante para el pueblo cristiano. Y precisamente como usted indicó, no celebramos la Semana Santa, sino que conmemoramos precisamente todos esos eventos que se dieron, ¿verdad?, durante este tiempo particular, ¿verdad?, en el cual nosotros recordamos la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no decimos que es una fiesta cristiana, porque la realidad es que nosotros, el pueblo cristiano, no celebra la muerte. Nosotros no celebramos la muerte, y mucho menos toda la violencia que a la cual fue víctima nuestro Señor, ¿verdad?, en ese momento. Por eso es que nosotros decimos que estamos conmemorando esos eventos que se dieron, ¿verdad?, en ese momento dado. Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablábamos en nuestra intervención anterior acerca de que la Cuaresma es un proceso de preparación para la vida nuestra y poder enfrentar ese tiempo de Semana Santa, vivir ese tiempo de Semana Santa. Pero la Semana Santa también es un periodo de preparación para la vida del creyente, de la creyente, acerca del motivo principal de la fe. Y el motivo principal de nuestra fe es Cristo Jesús. Y por allá, en uno de mis libros favoritos, que nadie sabe cuál es, el libro del profeta Isaías, se habla del siervo sufriente. Así es. El siervo que envía Dios, ¿verdad? Y afirma Isaías en el capítulo 52, capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y me parece que resume, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Y realmente celebramos el Jueves Santo, la Pascua, pero el Cordero Pascual es Cristo que se entrega en el madero. ¿Cuánto significado tiene esto a tu vida como pastor? Así es, obispa. Celebramos precisamente o conmemoramos precisamente eso, ¿verdad? Cristo, que se entregó como Cordero Pascual, preparó precisamente ese momento para que todos y todas pudiéramos alcanzar salvación. Preparó ese momento para yo poder alcanzar la salvación. Así que tiene un significado muy, pero muy profundo, verdaderamente. Y ahí es que recordamos precisamente esa entrega vicaria hasta llegar al madero, ¿no? Y es cuando Él sufre toda esta violencia. Así que para mí guarda un significado muy, pero muy profundo. Ciertamente porque sin yo merecerlo, Cristo, mediante este acto, estaba propiciando el que yo me pudiera acercar a Él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos reconocer la acción redentora de Cristo, Así es. Jesús, a nuestra vida y a la vida de toda la humanidad. Hay unos eventos
poderosos que podemos nosotros enfatizar en esta Semana Mayor, en esta conmemoración, en este recuerdo de lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Obviamente la resurrección ya es la fiesta de celebración para la vida del creyente, pero antes de llegar a la gran fiesta, hubo un evento que marcó con la pasión, con la muerte. Y ese inicio de preparación a la cruz es en Jerusalén. Jerusalén como ciudad del destino, Jerusalén, lugar donde Jesús no pudo hacer milagros mayores, donde de verdad eventualmente iba a ocurrir el milagro mayor. Pero, ¿qué ocurre ese primer domingo de Semana Santa, que es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es como usted dice, es el primer domingo de la Semana Santa. Es aquel domingo donde reciben a Jesús entrando a Jerusalén y todo el mundo proclamándolo como Rey de los judíos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento particular, mi amada obispa, habían dos procesiones, podría decir yo. Dos procesiones. Una procesión estaba proclamando vida. Había otra procesión que estaba proclamando muerte. Y es que mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, por otro lado también había una cuadrilla de muchos militares que estaban acercándose precisamente a la ciudad. ¿Precisamente para qué? Para apaciguar a todo aquel que de alguna manera quisiera sublevarse en ese momento. ¿Contra quién? Contra el imperio, que en ese momento era Roma. Así que Jesús, de manera pacífica, entraba a Jerusalén proclamando vida. Ciertamente, ciertamente, ¿verdad? Llamamos la entrada triunfal, pero qué tan triunfal era ese momento donde estaba enfrentando la propia muerte. Porque aunque no había ocurrido, eso era el destino final de ese evento, de esa entrada, donde Jesús, una vez más, es proclamado como Rey de los judíos, porque ya anteriormente los sabios de Oriente, al momento de su nacimiento, habían proclamado que era el Rey de los judíos. Ahora nuevamente le están exaltando como Rey. Y qué cosa tan maravillosa que Jesús no se ciega por la proclamación de la gente. Así es. Qué mucho tenemos que aprender de esto, porque que esté en una posición de privilegio o en una posición de autoridad no le causa esa ceguera para olvidar el propósito para lo cual fue llamado. Que muchas veces nosotros y nosotras se nos olvida que cuando Dios nos coloca en un lugar de autoridad o en un lugar, ¿verdad?, a los ojos de otras personas, que es un lugar de privilegio, es para bendecir. Como creyentes en Cristo, ese es el mensaje que nos da Cristo. Es para bendecir, es para llevar vida, es para transformar y es para acercar a Dios a la vida de los creyentes. Esa pasión de Jesús comienza ahí en ese Domingo de Ramos, ¿verdad? Esa entrada triunfal. ¿Cómo fue esa pasión de Jesús? ¿Cómo la puedes imaginar en ese momento? Fue muy difícil, pienso yo, obispa, y lo puedo imaginar porque Jesús tenía muy claro cuál era su misión. Él tenía pero muy claro cuál era su propósito. Y él sabía que iba a llegar precisamente a ese propósito y que absolutamente nada lo iba a desviar del mismo. Mas, sin embargo, en su humanidad, ¿cómo él pudo haber percibido, cómo él pudo haber sentido todo lo que iba a suceder? Porque él lo sabía. Él sabía que al entrar a Jerusalén y en aquel momento en que estaban proclamando los reyes de los judíos, sabía que su destino final era la muerte por toda la humanidad. Así que, ¿cómo pudiera haberse sentido él en ese momento? Yo pienso que debió haberse estremecido mucho en ese momento, obispa. Sí, mira, uno de los elementos que también podemos recordar y que demarcan lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, es la experiencia del huerto de Getsemaní o el Monte de los Olivos. Yo no he estado allí, yo sé que tú has estado allí, en un viaje que estuviste, ¿verdad? Pero eso demarca también
o nos pone en perspectiva de cuánto sufrió Jesús, Así es. porque más que una oración de alegría, de gozo, de confort, fue una oración que salió de lo profundo de su espíritu y de su ser. Así es. ¿Qué ocurre allí en ese monte de los olivos o en ese huerto de Getsemaní? Fue una experiencia, debió haber sido una experiencia muy, pero muy dolorosa, de extremo dolor, podría decir yo. Ciertamente, y como usted dice, sí, yo tuve la oportunidad de estar allí y es un lugar hermoso. Y es un lugar donde uno tiene la oportunidad de experimentar algo hermoso precisamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese lugar, Jesús literalmente derramó su corazón ante Dios. Y en ese lugar Jesús expresa de lo más profundo de su ser esa oración que nosotros conocemos como la oración sacerdotal, ¿no? En la cual él estaba orando por él, por sus discípulos y discípulas, pero no solamente por él y los discípulos y discípulas en aquel momento particular donde él estaba atravesando lo que estaba viviendo, sino también que en esa oración sacerdotal él nos incluye a todos y cada uno de nosotros, los creyentes y las creyentes, que posterior a esos eventos iban precisamente a creer en ese sacrificio vicario en la cruz de él. Así que debió haber sido un momento muy, pero muy difícil, un momento sublime y un momento de dolor, de profundo dolor para él. Sí, mira, esa oración sacerdotal se encuentra en San Juan, capítulo 17, y cuando usted mira ese huerto de Getsemaní y usted busca el significado de Getsemaní, que es una prensa de aceite. Claro, está en el huerto de los olivos, y de los olivos sale el aceite de oliva, ¿verdad? Así que, ¿cómo pasar por esa prensa? Así es. Que comprime el cuerpo de una oliva, ¿verdad? Y como Jesús está pasando por esa prensa espiritual, y en lugar de quejarse, de negarse, tiene su momento, pero en lugar de seguir lamentándose por lo que va a ocurrir, comienza a orar para que tú y yo tuviéramos bendición. Así y no es. solamente nosotros, sino toda la humanidad, todo aquel y aquella que creyera en él eventualmente, y por los discípulos que estaban en aquel momento específico, que sabía que lo iban a negar, que se quedaban dormidos, que no iban a estar con él, que tantas cosas que ya él lo sabía de antemano, la traición, el negarlo, el abandonarlo, el esconderse, el dejarlo solo en el tiempo cuando más necesitaba la mano de un amigo, la mirada de un amigo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo es el Señor? Tan distante de lo que nosotros somos en momentos de dificultad mayor, ¿verdad? Cómo el Señor se comporta a la altura del reino de Dios y nos invita a vivir esa vida del reino. Así es. Estando ante la muerte misma, obispa, prácticamente allí Él nos presenta a todos y cada uno de nosotros. Él nos conoce muy bien, y en ese momento de dolor, de profundo y de extremo dolor, como yo le decía, Él se detiene precisamente pensando en sus discípulos y pensando en aquellos y aquellas que iban a creer en Él en el futuro precisamente. Así que es algo con un profundo sentido, ¿no? En ese término podríamos decir lo que Él vivió en aquel momento. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos redención, para darnos vida eterna. Amén, amén. Fíjate que sigue siendo Cordero de Dios. Así es. Porque está en esa prensa como Cordero, como siervo sufriente. Claro. Pero también celebra la Pascua con sus discípulos, con los cercanos a él, con su familia. Y en esa celebración de la Pascua sigue siendo Cordero de Dios, así ¿verdad? Y sigue experimentando situaciones difíciles. ¿Qué ocurre en esa última cena, verdad? Es el recuerdo nuestro de lo que es el Jueves Santo. En esa última cena ciertamente ocurren varios eventos, ¿no? Varios eventos que nos viene a la mente en este momento, y uno de ellos precisamente que viene a mi mente, obispa, fue el momento cuando Él se detiene y se realiza el lavatorio de pies para mostrarnos a nosotros un profundo sentido de humildad,
de cómo debemos actuar aquellos que somos seguidores de Cristo, seguidores de Él, los que hemos dicho que creemos en Él y que lo seguimos a Él, cómo nosotros debemos actuar. Y ciertamente fue un profundo sentido de humildad ese acto, ¿no? del lavatorio de pies, estando allí con su grupo más íntimo. ¿Verdad? El que esté con Él tiene que ser humilde, tiene que ser manso. Sí, ciertamente hay un elemento extraordinario en ese evento, y es una prueba fehaciente de lo que es el servicio. Así es. El servicio como un distintivo, como una marca poderosa de lo que es un representante, una representante de Cristo. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para afirmar el ministerio diaconal de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. El Jueves Santo es el día que se celebra el ministerio diaconal en nuestra iglesia, porque este es un ministerio de entrega, de servicio, de dedicación a lo que Dios ha llamado a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? De una manera bien particular. Así que desde ya les tendemos una palabra de felicitación y gratitud al ministerio diaconal en la Iglesia Metodista de Puerto Rico y el servicio al cual el Señor nos ha llamado a todos y a todas, ¿verdad? Finalmente, ese siervo culmina en un madero. Así es. Viernes Santo, siempre recuerdo una meditación que se titulaba A la sombra de la cruz. Viernes Santo, nuestros altares no tienen paños litúrgicos, está en duelo el altar porque es el recordatorio de la muerte de Cristo. Precisamente, ese Viernes Santo nos invita a volvernos a la cruz y a nosotros, cada uno de nosotros, poder reflexionar sobre el costo de nuestra salvación. Nosotros no tuvimos que atravesar nada de esto, lo hizo Él como siervo sufriente, ¿verdad? Como Cordero Pascual, fue a la cruz y allí fue inmolado como tal. Entonces me parece a mí que es un momento en que todos y todas debemos reflexionar cuánto costó nuestra salvación. Allí Cristo realizó la muestra de amor más grande, obispa, por toda la humanidad, por todos y cada uno de los creyentes de su tiempo y los que iban a creer en el futuro también. Ese es el precio de nuestra salvación. Ahí está sellado en la cruz el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, de manera extraordinaria, por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay un sábado de gloria antes de llegar a la fiesta de la resurrección. ¿Cuál es el significado de ese sábado, verdad? ¿Qué involucra ese sábado? Bueno, es un momento, digo yo, de santa expectación. Exacto. Porque el pueblo de Dios está en santa expectación para ver qué es lo que va a suceder. Es un momento en el cual estamos esperando que algo bueno va a suceder. Y obviamente es el momento previo a esa celebración del domingo de Pascua de Resurrección, ¿verdad? Así que es un momento de expectación, podría decir yo. Yo quiero aprovechar este momento que estamos hablando del Sábado de Gloria. Este año será el 19 de abril y tendremos una de las celebraciones de nuestro 125 aniversario como Iglesia Metodista de Puerto Rico. El encendido de la llama metodista va a ser en el Viejo San Juan, en Puerta de Tierra, en Arecibo, en el Calvario, y también en Guayama, en la Iglesia Charles W. Dries Memorial. Allí le vamos a estar esperando. Antes de las 6 usted llegue hasta allí para la gran celebración del encendido de la llama metodista, y si usted quiere saber más acerca de esa experiencia, tiene que llegar hasta allí para vivirla. Finalmente llegamos al domingo de resurrección, a la fiesta grande de resurrección. Ese día celebramos este gran milagro, obispa, ese gran milagro, esa maravillosa bendición, ¿verdad?, de que Cristo se levanta y se levanta con poder de la muerte, venciendo la muerte. Así que, y por esa victoria gloriosa,
nos hace a nosotros y a nosotras victoriosos también. Amén, amén. La gran bendición, la vida eterna, la alcanzamos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada domingo celebramos la experiencia de adoración, sabiendo que Cristo resucitó. Y por cuanto Cristo resucitó, usted y yo, si hemos creído en Él, también resucitaremos juntamente con Él. Esta ha sido nuestra intervención para la Semana Santa. Oramos al Señor para que usted tenga una experiencia maravillosa en esta Semana Santa y que haya un encuentro poderoso con el Cristo que vive y reina para siempre. Cristo el Señor ciertamente sigue siendo el Rey, no solamente de los judíos, sino de nuestra vida y del mundo entero. Yo quiero agradecer al reverendo José Daniel García por haber estado con nosotros en este tiempo maravilloso de bendición, y quiero agradecer a cada uno de ustedes su fiel sintonía, deseándoles que esta Pascua de Resurrección sea de gran bendición a tu vida, a nuestra vida y a nuestro pueblo puertorriqueño y a nuestros hermanos migrantes que sufren de manera extraordinaria en medio de nuestros tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz Pascua de Resurrección.